Qué montón de sillas. Y bueno, ayer fue la primera vez que pude compartir la palabra aquí en la viña y obviamente estaba nerviosillo, ¿verdad? Lo que llamamos los pastores en el pico de la intensidad. Y pensé que hoy en la mañana iba a estar más relajado, pero no, todo está igual, así que voy a decir lo mismo que dije ayer, creo que es apropiado. Necesito que me tengan compasión, ¿verdad? Estoy totalmente fuera de mi área de confort. Número uno, no está mi esposa. Mi esposa está allá en Guanacaste, teníamos unos asuntos que atender y ella tenía gran deseo de estar aquí en la conferencia de matrimonios, pero no podíamos venir los dos. Nos sentamos un ratito a analizar quién de los dos necesitaba venir a la conferencia y gané yo. Vine a la conferencia, estuvo maravillosa, creo que va a estar en video, la pueden ver. Y definitivamente, claro, me di cuenta que lo que enseñaron en la conferencia, mi esposa me lo viene tratando de enseñar hace 7 años que estoy casado con ella. Entonces fue buena elección que yo viniera y que ella se quedara allá. Mis hijos, Ana Paz, la menor, y Juan Felipe no pudieron venir. Eso también fue estratégico. Si Juan Felipe hubiera venido, no hubiera habido conferencia. Probablemente hubiera desbaratado la mitad del salón. Muy enérgico, precioso. Pero entonces están allá toda mi familia. Entonces mi esposa es un pilar en mi vida, ¿verdad? Y no está aquí. Entonces, un poquito fuera del área de confort en ese sentido. Después, estoy casi seguro que está sucediendo lo mismo que sucedió ayer. Y es que yo, en la iglesia que pastoreo, no soy el más guapo, en definitiva. Pero aquí, y creo que ayer pasó exactamente lo mismo, sí soy el más guapo. Y eso me trae un poquito de tensión también. Entonces, téngame compasión por ese área, en ese área también. Después, bueno, hay otras cositas para los que han estado en Nosara, sabrán que es de las pocas veces que predico con un techo encima. Enseño en inglés por las mañanas en la playa bajo 2 palos de almendro. Entonces, bueno, esto me hace sentir así como, ¿verdad? Y ninguna de las dos iglesias, la de español en la tarde, tampoco tiene paredes, es en un rancho. Decidimos hacerla así por particularidades. Pero entonces de paredes, techo, fuera del área del confort. ¿Verdad? Como que se sienten así, que se vienen un poquito. Y hay aire acondicionado. Estoy muerto de frío. Siempre nosotros nos peleamos en la iglesia porque, ¿verdad? Es más, yo tengo que tener mucho cuidado que los ventiladores no estén viendo solo para el pastor, ¿verdad? Para que no se sienta como que hay algún favoritismo, ¿verdad? Dice Santiago en el capítulo 4, si no me equivoco, ¿verdad? Y aquí estoy muerto de frío, entonces también eso no ayuda, aparte los nervios probablemente aumentan el frío. Muchas cosas no tenemos en común, definitivamente. Sin hacer mucho desorden, me pueden levantar la mano. ¿Quién de aquí es arquitecto? Levántelo bien alto. Hola, yo te conozco. Yo estudié arquitectura también. Bueno, importante que vean quiénes son arquitectos porque la calle está muy dura y así para que les ayuden un poquito. Pero no todos son arquitectos. Aquí, ¿quién de aquí vive cerca de la iglesia? Algunos sí, algunos no, más o menos. ¿Quiénes tienen hijos? Bastantes. Pero es algo que no todos tenemos en común. Algunos vinieron a la conferencia este fin de semana y algunos no. ¿Quiénes vinieron a la conferencia este fin de semana? ¿Quiénes dijeron que iban a venir a la conferencia este fin de semana y no vinieron? Apunten esos también. ¿Quién de usted cree que tiene una buena vida? Qué bien. Excelente. ¿Quién de ustedes oró por santidad esta mañana? No todos lo tenemos en común. Levante la mano si usted cree que algún día usted se va a morir. Hay muchas cosas que sí definitivamente no tenemos en común, pero hay algo que todos tenemos en común y es que la vida, como nosotros la conocemos hoy, se va a acabar en algún momento.
La Biblia explica que esto puede pasar de dos maneras. Nuestro cuerpo, la carne, puede morir. Y la otra es que el Hijo de Dios venga a encontrarse con nosotros. Y según las palabras de Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 27, después de la muerte pasamos a la presencia del Padre e inmediatamente el juicio. Y dice San Juan en el capítulo 5 que en ese juicio serán resucitados los que hicieron las cosas bien para vida eterna, y los que hicieron las cosas mal serán resucitados para la destrucción y la condenación eterna. Este es el destino final para todos nosotros. Por ende, esta charla es para todos nosotros. El texto que vamos a estudiar hoy está en Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 28. Es importante siempre recordar tener una Biblia. Yo sé que ahora hay muchas facilidades. Aquí van a poner los textos y cositas así. Pero usted necesita tener la palabra de Dios cerca, accesible, una que le ayude a usted a entender lo que Dios quiere que usted entienda para su vida. Entonces, si no tienen Biblias, allá afuera creo que todavía tienen Biblias muy buenas para que vayan a conseguirse una. Arrancan el versículo 24, el texto que tenemos para hoy. Por lo tanto, dice en mi versión, si no me equivoco, Nueva Versión Internacional, es una palabra que conecta con todo lo que ha venido hablando antes el Señor Jesús. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que cavó bien hondo, y eso no aparece en sus versiones, pero está en la misma parábola en el capítulo 6 de Lucas. Entonces me lo traje para acá porque es un dato que es importante. Un hombre prudente que cavó bien hondo, dice en Lucas, construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. El versículo 28 cierra diciendo: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Mi propósito principal esta mañana es que usted y yo entendamos que la manera en que nosotros decidamos vivir nuestra vida aquí en la tierra va a tener consecuencias eternas. La manera en que usted decida vivir su vida aquí en la tierra va a tener consecuencias eternas. Estamos confiando en Cristo para construir una casa de vida eterna, para vida eterna, o estamos confiando en nuestro propio entendimiento, en nuestra sabiduría para construir una casa que terminará en la ruina y en la destrucción. Esto es una parábola del Señor Jesús. En las iglesias de Casa Vida, por lo menos en Tamarindo y en Nosara, se han estado enseñando las parábolas. Y quiero recordarles que una parábola es una comparación de cosas terrenales que buscan enseñar una verdad celestial.
Una comparación de cosas con las cuales nos familiarizamos que tenía la intención el Señor Jesús de enseñarnos algo celestial, principalmente en sus parábolas relacionadas con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Y como todo texto en la Biblia es fundamental cuando usted aborde la Biblia que tenga en mente estudiar el contexto que está afectando el texto que usted está estudiando. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y lo vamos a dividir para facilidad entre un contexto físico y un contexto espiritual de la historia que encontramos en la parábola. Empecemos con el físico. Registra la Biblia a finales del capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que son los años de popularidad del Señor Jesús. Y dice en el último versículo del capítulo 4, en el 25, si no me equivoco, que Jesús era seguido por grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Y arranca el capítulo 5 diciendo que cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Entonces la ubicación, según los registros históricos, registra que esta parábola fue enseñada en los alrededores del mar de Galilea. Y Jesucristo utiliza una comparación entre cosas muy familiares para todo el público que estaba ahí para enseñar su verdad espiritual. Este mar de Galilea en realidad es un lago. Es un lago que es alimentado principalmente por el río Jordán y por nacientes de agua que crecen a su alrededor. Y dependiendo la época del año, los terrenos que en verano, digamos, se ven secos y firmes, ¿verdad? Cambian drásticamente cuando vienen las lluvias o cuando cambian el tiempo y el nivel del lago aumenta y todas esas zonas que en alguna época se veían secas terminan estando comprometidas por el agua, tal vez inundadas. En Nosara, y para algunos de ustedes que han escuchado noticias de este tipo, sucede algo muy similar. Entonces allá es muy fácil de entender. Si ustedes van en verano, ustedes van a ver un montón de terrenos que ustedes dirán, mira qué interesante, qué terreno más lindo. Además, hasta si les sobra una platilla, usted hace números y quiere llamar a preguntar cuánto cuesta, porque es súper lindo, está cerca de la playa y es atractivo. Pero si usted le pregunta a las personas de su alrededor, le dirán, tenga mucho cuidado, ahí hay que saber construir. La casa que usted va a construir ahí tiene que estar muy bien cimentada, porque en invierno este río crece y aquí llueve y ese terreno va a estar cubierto por el agua. Entonces algo que era muy o aparentaba ser muy seguro se convierte en algo muy inseguro. Entonces nos enseña la parábola que el insensato es aquel que, conociendo estas verdades que comprometen el terreno donde va a construir su casa, decide ignorar esas verdades y construir la casa sobre la arena. Se sabe que por hechos históricos también en esa zona, si usted cava aproximadamente 10 pies o 3 metros, donde usted veía arena, encuentra roca firme. Entonces hay personas que para construir en ese terreno hacían el arduo trabajo, ¿verdad? Como registra Lucas, cavar hondo para encontrar esa roca y poder construir su casa bien fundamentada. ¿Saben por qué? Porque la tormenta va a venir. El contexto espiritual. Lo primero que debemos recordar es que esta parábola se encuentra en el cierre de lo que se conoce como el sermón en el monte. Es decir, en la última sección de este sermón que arranca en el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Aquí, en este sermón que muchos han catalogado el discurso más perfecto en temas de moral, el más completo de la historia. Personas
no cristianas, al abordar el Sermón del Monte, descubren algo que para ellos no se puede convertir en una verdad tal vez, pero que reconocen una sabiduría extraordinaria y una línea de pensamiento con la cual ellos son confrontados con un ser superior. Es extraordinario estudiar el Sermón del Monte. Recuerden, capítulo 5 al capítulo 7. Y aquí Cristo nos habla, para que ustedes sepan resumidamente, de lo que se menciona sobre lo que es ser verdaderamente un hombre dichoso en el reino de los cielos. Nos habla sobre la misión de la iglesia. Nos habla sobre las disciplinas espirituales, la manera en que tiene que caminar un cristiano. Nos enseña a orar en el capítulo 6 de este Sermón del Monte. Nos enseña sobre la importancia de la palabra de Dios para el creyente. El versículo 28 lo leímos. Cierra este sermón registrando que las multitudes se asombraban al escuchar las enseñanzas de esta persona, Jesucristo de Nazaret, que tenía una autoridad extraordinaria que no podían ni siquiera comparar con lo que ellos habían puesto en el nivel más alto de autoridad, los maestros de la ley. Y claro, ¿cómo no? Si es el Rey de Reyes el que está enseñando, si es el Señor de señores el que está hablando estas palabras, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios en la carne, es el Cristo. De Él vienen todas las cosas y existen por Él y son para su gloria. El que está sentado a la diestra del Padre, el que sostiene todas las cosas con su palabra, con su poder. Ese es el que les estaba hablando a estas personas en ese lugar. Y por medio de su palabra es el que le está hablando a usted también en su corazón. En un contexto más inmediato, en el capítulo 7, si ustedes tienen sus Biblias, se pueden devolver un poquito y se darán cuenta que Jesucristo viene cerrando el sermón haciendo 3 comparaciones muy importantes. La número 1 empieza a hablar sobre lo que es la puerta estrecha y la puerta ancha. Y está hablando de la relación o la manera en que inicia nuestro caminar en la fe. ¿Qué puerta decide usted tomar? ¿Decide pasar por una puerta que lo lleva a un camino ancho donde las cosas son al suave, que lleva a la perdición, o quiere pasar por la puerta estrecha que lo lleva a un camino estrecho donde tal vez las cosas requieran sacrificio y un caminar que para algunos describirían como difícil, pero no, es fácil porque Cristo nos manda a caminarlo con Él y su yugo es liviano, no dice en ningún lado que es pesado, ¿verdad? Entonces, si se está haciendo difícil es probablemente porque no estamos caminando de la manera en que Cristo dice, no porque sea verdaderamente difícil. Pero hay que tomar una decisión sobre cómo empezar ese caminar en la fe, y hace esa comparación: puerta estrecha, puerta ancha. Después hace otra comparación entre 2 árboles. Dice que hay un árbol que da frutos buenos y hay otro árbol que da frutos malos, y empieza a hablar sobre los resultados que se ven en la vida de las personas dependiendo de la decisión que tomaron en el principio. Aquellos que han decidido caminar por la puerta ancha, son árboles que no podríamos esperar que den buenos frutos según lo que dice el rey de este reino. Pero aquellos que caminamos de la mano de Él, que caminamos en la verdad, podríamos esperar de ellos frutos buenos. Y por último, 2 constructores de casas, que tiene que ver con el fin de nuestra vida de fe. Cómo inicia nuestro caminar en la fe, cómo se ve nuestro caminar en la fe y cómo termina nuestro caminar en la fe. Y esta es la parábola que nos compete hoy. Creo que es un buen momento
para dejar claro sobre lo que no estamos hablando. Esta parábola no está hablando de las tormentas de la vida. Esta parábola no está hablando de lo que nosotros a veces llamamos las tormentas de la vida. Esas tormentas sí son reales y son dolorosas. Me refiero a un cáncer, a una enfermedad. Me refiero a tener ratos difíciles en el trabajo o en mi relación de pareja o en cuestiones emocionales, una depresión, cositas así. Es decir, esas son tormentas, las hemos llamado así los cristianos también, pero no es de lo que está hablando esta parábola. La Biblia verdaderamente aborda esos otros temas en otros lugares y definitivamente estar en Cristo ayuda a confrontarlos, pero no es exactamente de lo que está hablando la parábola de hoy. Esta parábola sí está hablando sobre el fin de nuestra vida de fe, sobre la tormenta final, sobre el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios puede pasar ya, hoy o en X cantidad de años. Pero es importante que se sepa, puede pasar ya. Es un mensaje importante que el Señor tiene para nuestro corazón. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos confiando en Cristo Jesús para construir una casa para vida eterna? ¿O estamos confiando en mi entendimiento, en lo que yo sé, en lo que me resulta ante mis ojos, que puede ser construir una casa para la ruina y para la destrucción? Entonces vamos a la parábola ya directamente. Existen dos tipos de hombres en esta parábola. Estos dos tipos de hombres representan la totalidad de las personas que están escuchando el mensaje de Jesús. Los dos tipos de hombres representan la totalidad de las personas que están escuchando este mensaje. Estos dos hombres van a construir una casa y dése cuenta que la parábola no abre el espacio para que alguno de estos hombres decida no construir. No es una advertencia donde les están diciendo, hey, el terreno está peligroso y va a venir una tormenta. Ah, bueno, perfecto, yo no voy a construir aquí, voy a irme allá arriba de la montaña a construir. No, dice que los dos hombres van a construir en esa casa. Van a construir, no hay otra opción. La escogencia es sobre la arena o sobre la roca. Las dos casas van a ser azotadas por la misma tormenta. No está hablando de diferentes, muchas, múltiples, de diferentes grados, tormentas. Está hablando de una tormenta que afecta a las casas y de la manera en que estén construidas decidirá su destino eterno. Y por la manera que está escrito podríamos deducir, simplemente para una aplicación de la enseñanza, que las dos casas en la superficie se ven iguales. ¿Ok? Pero hay una gran diferencia entre estas dos casas y es sus fundaciones. Hay una casa que está construida sobre la roca, esa casa permanece, y hay una casa que está construida sobre la arena, grande será su ruina. ¿Qué es lo que Cristo quería que entendiera ese público? ¿Qué es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos esta mañana? Punto número 1. La casa viene a representar la vida de los hombres. Ahora trate de agarrar el ejemplo de la comparación terrenal para traerlo a la verdad espiritual de su vida. La casa viene a representar la vida de los hombres. La parábola cierra la opción de que usted escoja vivir o no vivir, ¿correcto? Yo no he conocido todavía a alguien que haya negociado con Dios antes de nacer que ya era el momento de su nacimiento, ¿correcto? Para los que creemos en la soberanía de Dios, y si usted no cree en la soberanía de Dios, no deja de ser cierta la soberanía de Dios, Dios decidió
el momento en que usted llegara y pusiera un pie en esta tierra. Y Él decide también, porque Él es el que da la vida, correcto, y la puede tomar de vuelta. Él decide en el momento en que su vida se va a acabar o en el momento en que el tiempo se va a acabar. Entonces, ninguno de nosotros decide si construimos la casa o no. Dios ya decidió que usted y yo estemos vivos. Y este es el rango de tiempo, la vida en que usted tiene que tomar la decisión de que si usted construye su casa en Cristo es para vida eterna, y si construye su casa sobre la arena va para la destrucción o la ruina o el lugar de rechinar de dientes de condenación eterna. No hay quite. Un día llegará la tormenta. El punto número 2. Ahora, la diferencia de construir su casa en Cristo o sin Él significa que un hombre decide escoger construir su casa en la palabra de Dios y el otro no. Entonces, des en cuenta como ahora estoy empezando a hacer otra relación, ¿verdad? Cristo para nosotros viene a ser la palabra de Dios, y es que examine su corazón. ¿Quién es Cristo sino lo que su santa palabra ha revelado que Él es? Entonces, nosotros como seres humanos y por lo que encontramos en el consejo de Cristo y en su verdad, deducimos de esta parábola que lo que debemos hacer es construir nuestra casa sobre lo único que nosotros sabemos que es verdad. Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Y después nos encontramos en su revelación divina que la palabra de Dios es verdad. Él es el logos, correcto. Entonces, construir la casa en la roca viene a ser construir nuestra vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa representación perfecta y usted tiene que orar para que esto se convierta en una realidad en su vida. Sin error, nunca nos puede llevar por un camino que nos vaya a conducir a resultados malos. Es ese camino estrecho materializado en ese libro donde está toda la palabra de Dios. Es lo suficiente, no se necesita nada más para poder presentarnos ante Dios como obreros aprobados, dice Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2. Es la lámpara a mis pies, es la lumbrera a mi camino. Yo no he encontrado en la palabra de Dios que diga que hay otras cosas que nosotros podemos usar en la tierra que sean esa lumbrera que ilumina el camino que Dios quiere que yo camine. Me capacita para toda buena obra, toda ella inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. Y en ella todo lo que yo necesito para construir mi casa de manera segura. El prudente es el que obedece la palabra de Dios. Sola escritura. El prudente es el que tiene la convicción en su corazón de que no hay autoridad máxima en materia de fe para construir su vida que la palabra de Dios. El prudente es aquel que no cuestiona las palabras que Cristo ha dejado en sus manos por revisar otros manuales de construcción a ver si puede llegar a un resultado más rápido para complacer sus deseos, sino que pone la palabra de Dios como su máxima autoridad y no se mueve de esa roca. Ahí es donde él está construyendo su casa. El prudente no es el que hace simplemente una profesión de fe, y esto lo digo con mucho respeto, pero es la verdad. No es el que de repente va a donde hacen los bautismos, no es el que va a un campamento y se siente muy emocionado, o de repente ve que toda la gente que está aquí es bonita y buena gente y todo el asunto, y entonces viene aquí porque la pasa muy bien. Ese no es el prudente. El prudente es el que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. El prudente es el que ama que Cristo sea su fundamento.
El prudente es el que ama al que está hablando hoy, al Señor, a sus corazones. Bien describe Cristo quiénes son los que le aman, y aquí empezamos a hacer una conexión con el siguiente punto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Y cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Porque claro, hay una pregunta que empieza a saltar en nuestro corazón, ¿verdad? Que es esa inquietud de estar seguros de que estamos construyendo nuestra casa de la manera adecuada. ¿Cómo sabemos? Dice San Juan, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Entonces, el que hace church stuff, ¿verdad? Cosas de iglesia y anda en grupos de iglesia y se viste como los que se visten los de la iglesia, ¿verdad? Pero no obedece los mandamientos del Señor, no puede decir que ama verdaderamente a Cristo, no puede estar con paz en su corazón de que está construyendo su casa sobre la roca porque está desobedeciendo sus mandamientos. Es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Quién era la verdad? Cristo. Su palabra no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos, de este modo, y es que busque por toda la palabra de Dios, no hay otra manera de saberlo. De esta manera sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y la única manera de saber cómo Él vivió es en su palabra. Cristo mismo dijo en el capítulo 14 de Juan, también versículo 15, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Entonces resulta que la obediencia y el hacer la voluntad de Dios es la prueba de la fe genuina en Cristo para nuestras vidas. La obediencia a sus mandamientos viene a ser lo que verdaderamente puede probarme que estoy construyendo mi casa sobre la roca, sobre lo que es Cristo. Ahora, yo esto nunca lo haría solo. Es más, si usted va a la palabra de verdad, se da cuenta que ella lo que dice es que usted lo haga junto con una congregación. Correcto, porque tenemos el corazón oscuro y nuestro corazón es engañoso y yo no me la quiero jugar solo. Eso también viene en la palabra de Dios. Entonces, a través de mis hermanos y por medio de mi relación buscando al Señor, puedo saber si verdaderamente estoy dando esos buenos frutos que caracterizan mi caminar en la fe para estar seguros que cuando llegue el destino final estoy bien fundamentado. Por medio de la obediencia de sus mandamientos. Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 24, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús en la parábola? Aquel que escucha mis palabras pero no las pone en práctica. El que escucha las palabras pero no las pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Ese es el insensato. Punto número 3. Construir la casa sobre la roca implica sacrificio. Construir la casa sobre la roca implica sacrificio. ¿Se acuerda cuando estábamos estudiando el contexto? Dijimos que usted podía sacrificarse y hacer un hueco de 3 metros de profundidad para no construir su casa sobre la arena. ¿Ustedes imaginan lo que era hacer un hueco de 3 metros en los tiempos de Jesús? Porque usualmente cuando nosotros pensamos eso en estos tiempos, lo que pensamos, bueno, por lo menos yo pienso en lo que cuesta la hora del Bajop, ¿verdad? También, 18, 19 mil pesos allá en Nosara, ¿verdad?
En el mejor de los casos uno va a la ferry y escoge la mejor pala para hacer huecos, pero ahí no. Es decir, hacer un hueco de 3 metros, arena para descubrir la roca en esa región, hay que hacerlo en el verano además, ¿verdad? Bajo el sol, requería sangre, romperse las manos, sudar, sufrir para poder construir la roca sobre la roca, ¿verdad? Probablemente el que construyó sobre la arena, ¿verdad? Pudo tener abrigo más rápido, rompió el récord de la construcción de casas alrededor del lago, rapidito se compró su tele y lo guindó y puso las ventanas súper lindas y las cortinas, rapidísimo. Entonces en su orgullo se paró enfrente de su casa y volvió a ver para todo lado y decía, mire como los otros no han terminado, ya yo terminé. Yo soy el vencedor. Yo lo logré descifrar. Apláudanme a mí. Y muchos tal vez le aplaudían y se sentía súper bien, lleno de orgullo por lo que él había construido. Mas cavar la roca, cavar para encontrar la profundidad de la roca requería esfuerzo. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Requiere un esfuerzo como el que hizo el Señor. Si alguien quiere ser mi discípulo, dice Mateo en el 16:24 al 26, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar mi cruz y seguirme. Primera de Pedro en el 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Usted ha sufrido cuando está caminando su camino de fe. Eso le puede ayudar a saber si está construyendo su casa sobre la roca. Le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dáselos a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Renuncia a todas esas cosas que te hacen creer que eres el mejor o que te van a aplaudir o que te van a dar reconocimiento, popularidad y fama a todos los lugares que vas. Sacrifícate por construir tu casa sobre la arena. No dejes que tu carne gobierne tu vida diciéndote que quieres ser el que construye más rápido para que todos te aplaudan, porque eso no es agradable ante los ojos del reino de Dios, ante los ojos del que hará un juicio en algún momento y vendrá una tormenta y lo que no está construido irá a la ruina. Ser superficiales nos lleva a la perdición. No queremos ser superficiales. Es imposible no pensar también cuando estamos estudiando el capítulo 7, entre esas dos comparaciones que ya mencionamos antes de esta parábola, no ponerle atención a este texto que hay en el versículo 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pongan atención, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces este versículo nos dice, en aquel día, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Cuando llegó la tormenta. Ese es aquel día. El juicio de Dios. Al parecer ellos conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tengo que estar seguro, ¿verdad? Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos realizaban obras que parecían rectas según
lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo hago para yo no caer en ese mismo error? Y aquí está el punto importantísimo que todos tenemos que entender con claridad. Construir nuestra vida en Cristo es lo que nos lleva a la vida eterna. No construir nuestra casa sobre nuestras obras. Construir la casa en Cristo es lo que nos lleva a vida eterna. No construir la casa sobre nuestras obras. Nosotros somos justificados por gracia, por medio de la fe en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Él fue el que vivió una vida perfecta para poder llegar a la cruz, a pagar el precio que era requerido por nuestros pecados. Y Él derrama su sangre y se sacrifica. Y en el tercer día Dios lo levanta. Y es el amén del Padre Celestial diciendo: acepto todo lo que has hecho, hijo mío. Y por lo que Él hizo, y porque ellos decidieron amarnos a nosotros, aunque ninguno de nosotros los amáramos ni los buscáramos, es que por su gracia esa justicia es imputada en nosotros. Todas las obras que hizo Cristo, no las nuestras, las que hizo Cristo, pasan a ser nuestras, y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando el Padre está allá en las alturas y nos vuelve a ver y venimos entrando el día de ese juicio, adivinen qué es lo que el Padre ve. No mis obras, ya no me ve a mí, que soy imperfecto, que soy un pecador. Él ve mis fundaciones. Él ve a Cristo en mí. Él ve la obra de Cristo. Y por esa razón es que nosotros tenemos vida eterna. Según la Escritura, de nuevo, la manera más segura de probar nuestra salvación es con una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Esa es la forma más segura de probar que usted está construyendo su casa. No quiero que se le olvide eso. Evalúe su vida, vale la pena. Hay consecuencias eternas de por medio. Compárese con la palabra de Dios, con el caminar de Cristo. ¿Ha pagado usted algún precio por caminar con Cristo como el que pagó Cristo por usted? El más alto de todos pagó Él por usted, sin merecer nada, nosotros mereciendo todo. Hoy en la mañana estaba meditando y el Espíritu me llevó a pensar en la vida de un misionero que había estudiado hace un tiempo. Su nombre es Allen, les doy el apellido, un misionero anglicano. Si alguien se acuerda me lo puede decir. Su deseo era alcanzar a las personas que no habían sido alcanzadas en América del Sur. Y él va al final de su vida a una zona que se llama Tierra de Fuego en Sudamérica. Y escribe un diario lindísimo. Resulta que cuando los llevan a donde estaba una región poblada de indígenas que no conocían la palabra de Dios, Allen se queda con un grupo de misioneros esperando que un mes después viniera un barco a suplir más de sus necesidades. 6 meses después otro barco para cambiar de misioneros. Y resumiendo la historia, esos barcos nunca pueden llegar por problemas de clima. Otro de los capitanes dijo: yo ahí no entro, y se devolvió y nunca avisó, y quedaron ahí. Los indígenas eran hostiles, empezaron a robarles todo lo que ellos tenían, y en su diario registra las últimas palabras que él escribió y dice: nuestro querido hermano
Maidment, se marchó el martes en búsqueda de comida y todavía no ha regresado. Con seguridad ya debe estar en presencia del Redentor, a quien sirvió con fidelidad. En breve, y por la gracia de nuestro Señor, nos encontraremos todos para cantar alabanzas a Cristo por toda la eternidad. No tengo hambre, escribe él, ni sed, aunque hace ya 5 días que tragamos el último bocado. Maravillosa bondad y amor hacia mí, un pecador. Las últimas palabras de su vida. Puede ver usted sacrificio en su vida, como lo puede ver en la vida de su Salvador. Es usted pobre de espíritu. Es usted mendigo de espíritu, que es confrontado con quien usted es y quiere mendigarle al Padre, al único que puede darle lo que usted necesita para caminar en esta vida. ¿Tiene usted hambre y sed de justicia? Anhela tener usted un corazón puro, un corazón limpio. Llora por su pecado. Cuando se da cuenta que ha traicionado al Señor que ha dado la vida por usted, usted se siente mal y dice: Señor, quítame esto que tengo que me domina, la carne. Límpiame. ¿Trabaja usted por la paz entre Dios y los hombres? No su paz, ni estamos hablando de la paz mundial. Es la reconciliación entre Dios y la humanidad. Está haciendo usted cosas para que eso pase. Usted es perseguido por causa de su rey como ciudadano del reino. Ve a la iglesia frutos de arrepentimiento en su vida. Estos son los ciudadanos del reino de Dios. Esas son sus características. Estos son los que el rey llama bienaventurados. Que su oración sean las bienaventuranzas al inicio del sermón del monte. Es la oración más segura que usted puede hacer por su vida. Porque usted está orando para que su vida sea gobernada y usted pueda caminar en dirección de lo que el Creador de cielo y tierra dice. Eso es lo que es ser bienaventurado. Eso es lo que es ser bienaventurado. Los que confían en la justicia de sus obras se perderán. Capítulo 5, mismo sermón, Jesucristo dice en el versículo 17, si no me equivoco: aquellos que ven la justicia de los líderes, fariseos, maestros de la ley y creen que eso va a ser suficiente, no. A menos que ustedes estén encima de todo eso. Está hablando de la justicia de Él en nuestras vidas. Esa es la manera, revisando nuestra vida, de saber si estamos construyendo nuestra casa bien y confiamos en Dios para vida eterna. Iglesia, ustedes tienen que entender que esta parábola es para ustedes. Esto lo digo con mucho amor y con mucho cariño y no estoy señalando a nadie. Es para la iglesia en general, para la iglesia en el mundo. Necesitamos tomar una decisión. Dice Jesucristo en sus parábolas que aquí, dentro de la iglesia visible, hay trigo y hay cizaña. Dice dentro de la iglesia visible que hay peces buenos y hay peces malos. Y hoy nos está diciendo que dentro de los que escuchan sus palabras, dentro de la iglesia visible, habrá quienes decidan construir su casa sobre la arena y quienes decidan construir su casa sobre la roca. ¿Ora usted por ellos? Una marca de un ciudadano del reino de Dios que entiende estas verdades. Le pide al Señor por lo menos que crezca el peso precioso en su corazón de poder orar por los hermanos que van camino
a la destrucción para las personas que van camino a la destrucción. La tormenta llegará y de ahí a la presencia de Dios. Y nuestro destino eterno no se definirá basado en lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, ni en lo que otras personas piensen de nosotros mismos. Nuestro destino eterno estará basado en lo que Dios piense de nosotros mismos. Ancle su casa a la roca. Y el punto número 4, ya para ir terminando, al final de la tormenta quedará decidido el destino eterno de todo hombre. Al final de la tormenta quedará definido el destino eterno de todo hombre. Y note que ahora estoy diciendo de todo hombre. ¿Por qué? Porque si usted pone atención a la parábola, Jesucristo está enmarcándola entre los que escuchan mis palabras y deciden obedecerlas o desobedecerlas. Pero ¿qué pasa con los que no han escuchado las palabras de nuestro Señor? La Biblia enseña que ellos también van a ser impactados por la misma tormenta. Y su casa no va a estar construida sobre Cristo. Esta tremenda verdad la expone Pablo de manera increíble entre sus primeros capítulos de Romanos. Y nos dice que la perdición del hombre no es por no tener a Jesucristo, es porque su corazón ha decidido idolatrarse a sí mismo, ha decidido negar lo que sin excusa, dice Pablo en Romanos, es visible para toda la creación, que hay un creador, un ser supremo, un Dios que está sobre todas las cosas, que los está llamando, y ellos deciden rechazarlo y proclamarse dioses de la creación. Es por esa razón que están destituidos de la presencia de Dios y van para el castigo eterno. No necesariamente porque no tengan a Cristo. ¿Me entienden la diferencia? Ellos van a recibir la tormenta por rechazar al Creador. Cristo es el Salvador. Ayer traté de dar un ejemplo, lo voy a volver a tratar hoy, si Rodrigo no me hace caras, a ver si lo logran entender. Es un ejemplo que aprendí en uno de mis estudios. Imagínense que dos personas van montados en una avioneta, ¿verdad? Y se les acerca el que va manejando la avioneta y les dice, bueno, es la hora de saltar. Aquí están los paracaídas. Una persona dice, no, yo no me voy a poner paracaídas. No, yo me la juego sin paracaídas. Y el otro dice, sí, yo me la voy a poner. Y se pone el paracaídas. Y los dos saltan. Adivinen qué pasó con el que no tenía paracaídas. Sonó duro, ¿verdad? Murió. El que tenía paracaídas sobrevivió. ¿Por qué murió el que no tenía paracaídas? ¿Por qué? Por tanto. La persona muere porque saltó de la avioneta. No por no tener paracaídas. Él muere porque él salta de la avioneta. El paracaídas viene a ser el salvador que salva al otro que también salta de la avioneta. Pero entiéndanme que entonces Jesucristo es el salvador de la humanidad, pero es que no es que las personas tienen derecho a salvarse si no han escuchado el mensaje de Dios. Jesucristo es el que viene a salvar, pero ya toda la humanidad estaba condenada para perderse sin Cristo, y a menos que nosotros presentemos las verdades del Salvador, ellos no van a tener la opción de escoger entre vida eterna o ruina eterna. Son malas noticias verdaderamente cuando usted escucha que su vida por su pecado está destinada para la perdición. Pero es importante que usted reciba estas malas noticias para que lo que trae la palabra de Dios en su vida sean buenas noticias. Si usted no entiende
que usted necesita un Salvador, ¿por qué va a querer usted que lo salven? Estas malas noticias nos llevan a entender las buenas noticias de que nos ha nacido un niño, de que ha venido a nosotros un Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo lo que habló fue perfecto y fue lo que su Padre le mandó a decir. Y pagó por mis pecados en la cruz. Y me compró con el precio de su sangre para que ahora yo sea libre del pecado y tenga paz con Él. Mi Salvador, mi Señor Jesús. Paz y vida eterna con Dios. Ahora, ¿con qué propósito quiere Dios que usted escuche esto? Que obviamente lo traiga a su vida y que lo haga suyo y que lo entienda. Tiene que haber un propósito más grande también. Lo encontramos en Mateo 28 y ya voy a terminar, versículos 19 al 20. Dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Enseñándoles, diciéndole todo lo que yo les he dicho para que ellos escuchen, y enseñándoles a obedecer para que caminen su vida de fe de manera correcta, para que el día del juicio estén construidos sobre la roca, para que todo aquel que crea en el mensaje de Cristo y ponga fe genuina en Él no se pierda y tenga vida eterna. Romanos, a la verdad, capítulo 1, versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ahí está, en el evangelio está el poder de la salvación para todas las cosas, ¿correcto? ¿Han escuchado ese versículo? Y sabemos que es en el evangelio donde está el poder de la salvación, ¿verdad? Pero Señor, ¿cómo nos hemos avergonzado de compartir esa verdad? ¿Cómo nos hemos avergonzado, Señor? Qué poco peso tenemos por las almas perdidas, que nos avergonzamos. Y aunque reconocemos que sí, porque es vivo en nuestra vida, es en el evangelio donde está el poder de Dios, nos da vergüenza compartirlo. Decidimos no traer las noticias más hermosas que hemos conocido y compartirlas con aquellos que no las tienen. Recuerde, no hay quite. Todo el mundo está construyendo su casa. No hay quite. Van a haber implicaciones eternas cuando llegue la tormenta. Hay un tiempo determinado. Necesitamos ponernos a trabajar. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificarnos. Al final todos y todo quedará decidido. Y que Dios verdaderamente tenga misericordia y derrame su gracia. Esa es nuestra oración, que Él en su misericordia y su gracia derrame su bendición sobre los corazones que no lo conocen, y que nosotros tengamos fuerzas para poder levantarnos como su iglesia y proclamar las buenas nuevas que construyen una casa para vida eterna.